Como siempre, quien maneja aquí todos los hilos, Alexis Melgar. Muy buenas tardes, Alexis. Hola, buenas tardes, Javi, ¿qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de escuchar. Ya he adelantado, espero no haber hecho spoiler hace un momentito, que hoy vamos a hablar del Feng Shui. Vamos a hablar del Feng Shui, sí, que es algo que ahora se conoce un poquito más, pero que es algo relativamente novedoso, aunque es algo milenario. Yo la verdad no sé si conozco muy bien en qué consiste. Yo creo que en alguna ocasión, no sé si extraoficialmente o aquí en esta sección, me has hablado un poquito del Feng Shui o ha surgido el tema. Creo que tengo que conocer un poquito más porque no sé si tú catalogarías que está de moda últimamente, al menos entre la gente, ¿no? Así el Feng Shui manda esto, ordena tal, cuando se decora una casa y cuando se llevan algunos estilos de vida. Sí, la verdad que es un concepto que últimamente se ha puesto de moda, incluso yo creo que se ha puesto tan de moda que hasta se ha llegado a desvirtuar un poquito, porque bueno, ahora hablaremos exactamente de en qué consiste el Feng Shui, que es un poco, pues eso, es como organizar los espacios, ¿no? De una manera armónica y que influya de una manera positiva a las personas que lo ocupan, ¿no? Y digo que se ha desvirtuado porque últimamente, si a alguien le interesa este tema del Feng Shui, pues ya se ha pasado del tema de la organización de los espacios a que hay ya Feng Shui absolutamente para todo, ¿no? Entonces veremos pues Feng Shui para ligar o para atraer el amor, Feng Shui para hacerse rico, Feng Shui para los negocios. Y bueno, y no deja de ser como que se traslada todo este tema de los espacios, se traslada a otros campos, bueno, pues con fines comerciales, ¿no? Pues vamos a conocer un poquito más de todo esto. Bueno, anticipo ya y anuncio que estás en directo también en Facebook, que te pueden ver, además de escuchar en la cuenta de Facebook del Instituto Alma y Mente. Y cuando finalice la sección se quedará ahí subido el vídeo por si quieren volverlo a escuchar o fijarse en algún detalle, al igual que todos los programas anteriores en Facebook, en Instituto Alma y Mente. Sí, ahí estamos como cada semana y bueno, pueden ver el directo ahí a través de la página de Facebook del Instituto Alma y Mente. Y luego, pues si a alguien le interesa estos temas o quiere ver de cosas que hemos hablado en episodios pasados, pues puede visitar el canal de iVoox de Instituto Alma y Mente, y ahí tenemos, bueno, no solo la sección esta, sino otras entrevistas que nosotros hacemos y muchos recursos en iVoox, que hay ya, bueno, un montón de audios hablando de un montón de temas muy interesantes. Sí. Pues vamos allá. Bueno, lo primero que te quería comentar es que, bueno, a alguien a lo mejor le sorprende que en una sección de desarrollo personal y de desarrollo profesional, pues hablemos de algo como el Feng Shui, ¿no? ¿Y por qué hablamos de Feng Shui? ¿Y por qué en una sección de desarrollo personal y de desarrollo profesional? Bueno, pues porque tiene relación. Es decir, es muy importante que el espacio en el que nosotros trabajamos, el espacio donde nosotros vivimos, el espacio donde nosotros estudiamos, es importante que ese espacio pues esté bien organizado y que, digamos, vaya en pro de nuestros objetivos, ¿no? Y que vaya a favor de lo que nosotros queremos conseguir, ¿no? Haciendo un poco así de introducción, no sé si te ha pasado a ti, Javi, o conoces a gente, que yo creo que sí, ¿no? Que por ejemplo, que para ponerse a estudiar, pues tiene que tener la mesa de una determinada forma, porque si no, no se concentra. Es decir, a lo mejor te dice, pues yo tengo que tener los subrayadores, los tengo que tener a mi derecha y los bolígrafos delante y a mi lado tengo que tener no sé qué y la luz tiene que ser porque si no, no me puedo concentrar y tal, ¿no? Sí, conozco gente así, e incluso que no sé si forma parte del Feng Shui, de lo que te voy a decir, o es otro tipo de mentalidad o de acontecimiento, cuando alguien es un obseso del orden, que tiene que tener los lápices perfectamente paralelos, alineados y los sacapuntas, las gomas y todo armoniosamente puestos en la mesa. Sí, tiene que ver. Bueno, a ver, hay un trastorno, o sea, hay un trastorno que es el famoso TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, que son problemas que son personas que tienen un problema que les afecta que algo no esté de una determinada manera, ¿no? Entonces, o lo hacen o sufren ataques de ansiedad. Entonces, esto no es eso.
pero sí es verdad que el orden como tal sí afecta a cómo luego vamos a trabajar, cómo nos vamos a sentir y bueno, de eso un poco de lo que trata el Feng Shui, ¿no? Yo te quiero contar la primera vez que yo oí hablar del Feng Shui, ¿no? Porque que hace bastante, hace como 20 años o más, quizá. Que fue una vez que fui a una consulta médica. Era una consulta privada, lógicamente. Digo lógicamente por lo que voy a contar, ¿no? Y bueno, entro en el piso, era en un piso, y me dicen, pasa a la sala de espera. Bueno, y entonces yo entro en la sala de espera y me empiezo como a sentir muy bien en la sala de espera. Y yo, ay, que a gusto se está aquí, vamos, que me echaba una siesta ahora mismo porque había un sofá allí. Digo, bueno, qué maravilla. Y tras esperar un ratito en la sala de espera, ya paso a la consulta. Y cuando entro en la consulta veo que las cosas no están puestas como deberían estar puestas en una consulta, ¿no? Es decir, claro, yo digo, bueno, pues no sé, debería estar pues la mesa del doctor y detrás el tipo y yo delante, ¿no? Y tal, ¿no? Pues no, veo que no hay mesa de doctor, veo que mi relación, o sea, mi posición con respecto a la del médico estábamos como en diagonal, así atravesados como, o sea, era... No estábamos como, digamos, se podía estar en otro tipo de sitio más normal, ¿no? Pero yo me sentía muy bien ahí, ¿no? Era como, uy, qué guay se está aquí, ¿no? Y fíjate cómo me sentiría de bien que se lo dije al doctor, ¿no? Le dije, digo, oye, que no sé cómo tienes esto decorado, pero que bien me siento aquí y tal, ¿no? Y entonces el doctor, la primera vez que me dice, es que lo he decorado todo está puesto según el Feng Shui. Claro, a mí aquello me vuela la cabeza. Bueno, ya tenemos mi consulta. No me dice nada sobre el tema de Feng Shui, pero imagínate con lo curioso que yo soy. Pues en cuanto salí de la consulta, en ese momento pues no había internet ni nada, pero me fui a una librería y empecé a buscar como loco libros de Feng Shui, ¿no? Y efectivamente encontré varios libros y entonces pues empecé un poco a empaparme de este tema que se puede creer o se puede no creer porque bueno, es algo que está basado en una creencia, no hay evidencia científica de que lo que pone el Feng Shui pues sea así, no hay experimentos al respecto, pero sí es verdad que bueno, algo, como dice la frase, ¿no? Algo tendrá el agua cuando la bendice, porque bueno, pues hay estudios de arquitectura que ofrecen asesorías de Feng Shui, hay consultores de Feng Shui, hay bueno, en ciudades así importantes de negocios como Nueva York y todo eso, hay pues asesorías donde van empresas que a lo mejor no les va bien y descubren que es por un problema de Feng Shui, ¿no? O sea que fíjate qué interesante, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco, no sé si esto daría para 2 programas, pero vamos a hablar un poco en general del Feng Shui. He de decir que entrar en profundidad en el Feng Shui es complicar bastante el tema. Entonces hoy no voy a entrar en profundidades, entraremos a lo mejor otro día, porque hay una cosa ahí que le llaman el mapa del Bagua y que si las orientaciones, que bueno, es bastante complicado de explicar, y entonces hoy quiero hablar un poco más en general, pero sí vamos a dar muchas orientaciones prácticas de principios básicos que tiene el Feng Shui. Vale. Bueno, lo primero porque alguien se preguntará, bueno, ¿y esto de dónde viene, del origen de esto, no? El Feng Shui, digamos que lo primero es decir qué significa Feng Shui, ¿no? Feng Shui son unas palabras chinas, que lo que significa es viento y agua, ¿no? Uh-huh. Además, bueno, la pronunciación es diferente porque creo que en chino, yo no hablo chino, pero se pronuncia Feng Shui o algo así, se pronuncia diferente. Pero aquí, bueno, pues la castellanización de esas palabras, pues al final todos decimos Feng Shui o Feng Shui, pero bueno, digamos que sería Feng Shui o algo así, ¿no? Entonces, en su origen, el Feng Shui, digamos que parte de la observación de la naturaleza, ¿vale? Uh-huh. Es decir, en la antigua China, pues había una serie de gente, pues expertas en estas cosas, ¿no? Te hablo de miles de años, pues que se dedicaban a observar la armonía, lo bonito que es todo en la naturaleza, ¿no? No sé si cuando muchas veces vamos a un bosque y damos un paseo,
o a un lago donde hay montañas y observamos, vemos que como que todo tiene una armonía natural, que nada sobra, ¿no? Es muy raro que uno vaya imagínate, ¿no? A una ruta de senderismo donde hay una catarata y donde hay unos árboles. Es muy raro que uno llegue y diga, pues yo quitaba la catarata de ahí y la ponía allí, ¿no? Y pues yo, mira, yo el árbol ese que está ahí puesto, yo lo quitaba y ponía ahí, ¿no? Casi siempre cuando uno llega a un entorno natural es como que todo está bien, ¿no? Todo es armónico. Incluso los sonidos son armónicos, no te estorba nada, ¿no? Si hay el canto de un pájaro, pues va acorde con el sitio, o el ruido de un animal, es como que todo es armonioso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en principio, en los orígenes del Feng Shui, hay gente que se dedica a observar esto y gente que se dedica a, digamos, cuando tienen que construir casas, ciudades, palacios, pues guiarse un poco por leyes naturales y las aplican a lo que quieran construir, ¿no? De hecho, en su origen, esto era un arte como reservado a gente de muy alta cuna, ¿no? O sea, esto era como para emperadores, para reyes. La gente que tenía acceso a este conocimiento, pues era gente que dentro de lo que era China, pues tenían posibilidades, ¿no? A ver, digamos que el fundamento de todo esto es que todo ser vivo, a ver si soy capaz de explicarlo bien, todo ser vivo o muerto o inerte, es decir, todo aquello que físicamente ocupa la Tierra, emite una energía que le llaman el chi, ¿no? Y el chi debe fluir. Si el chi fluye de una manera suave y armoniosa, pues digamos que va a haber salud, va a haber prosperidad, va a haber abundancia en ese entorno. Y si el chi va muy rápido o se estanca, o sea, si hay un exceso de chi o si ese chi se estanca, que ahora veremos de qué manera puede haber un exceso, se puede estancar, pues en ese entorno pues va a haber enfermedad, va a haber pobreza y todo va a costar mucho más trabajo en un entorno en donde haya exceso de chi o el chi esté estancado, ¿vale? Uh-huh. Hemos dicho que, bueno, Feng Shui significa viento-agua. Y digamos que el viento y agua son los dos elementos principales. Bueno, sabemos que hablamos en la naturaleza están los 5 elementos, la tierra, el agua, el fuego, los metales, la madera. Pero en el Feng Shui se cuida especialmente tanto el viento como el agua. ¿Por qué? Porque el viento es lo que, digamos, transporta el chi, ¿no? Es lo que hace que el chi se mueva, ¿no? Y el agua es lo que hace que se retenga, ¿vale? Y claro, el viento, al mover el agua, pues también pone el agua en movimiento y hace que el chi fluya a través del agua, ¿no? Yeah. Esto digamos que es una introducción así muy general, ¿eh? Pero lo que tenemos que tener claro es que todo lo que nosotros decoremos, cualquier espacio, porque esto, claro, esto va de más a menos y de menos a más, es decir, que hemos dicho que el chi debe fluir en la naturaleza. Si tú construyes una ciudad, te hablo, imagínate, hace 1000 años, ¿no? Vamos a construir una ciudad, pues por la ciudad debe fluir el chi. Si tú haces un palacio, por el palacio debe fluir el chi. Si tú tienes una casa, por tu casa debe fluir el chi, pero vamos a menos. En tu dormitorio debe fluir el chi. Si tienes un mueble, dentro del mueble tiene que fluir el chi. Si tienes una mesa de trabajo, pues en tu mesa tiene que fluir el chi, ¿no? Es decir que tú puedes tener una casa muy grande y por la que tu casa sea armoniosa y fluya el chi, pero en tu mesa de trabajo tenerlo estancado, ¿no? Yeah. No sé si más o menos se entiende. Entonces, bueno, vamos a ir hablando de algunos conceptos en general y vamos a ir dando algunas aplicaciones prácticas para que los oyentes que nos estén escuchando pues sepan cómo aplicar algunas cosas y pensar también cómo ellos tienen las cosas en su casa, que eso siempre es lo más divertido. Pues cómo uno tiene las cosas en su casa y si va a favor de que el chi fluya o no, ¿vale? Antes quiero decir una cosa, que esto es muy importante cuando hablamos de Feng Shui, y es que, primero, que nadie se raye porque tenga algo en su casa que no va acorde con lo que yo digo o con lo que vamos a comentar aquí, porque, bueno, pues cada uno vive donde vive
Y nuestras casas, la mayoría no han sido diseñadas pues según arquitectos especialistas en Feng Shui. Y también he de decir que para tener todo ideal según el Feng Shui tienes que tener pasta bastante. ¿Vale? Porque, bueno, muchas de las cosas que se dicen, pues bueno, pues se puede o no se puede, ¿no? Entonces siempre, esto es como todo, ¿no? Si tienes posibles y buscas un arquitecto especialista en Feng Shui y te lo montas todo pues según el Feng Shui, pues sabes que barato no va a ser, ¿vale? Entonces esto ya lo avanzo. Y claro, si a ti te dice, oye, pues la cama no puede tener la puerta al lado y tú tienes tu dormitorio que te ha tocado la puerta al lado, oye, pues mira, pues ya está, haz lo que puedas, ¿sabes? Intenta otras cosas, ponerlas adecuadamente y ya está. Entonces, vamos a empezar hablando de conceptos en general, ¿no? Por ejemplo, el primero que es muy interesante es el tema de la luz. La luz es es la principal fuente de chi, ¿no? Es decir, que la luz solar es energía natural y potente. Así que lo primero que todos deberíamos tener en cuenta en nuestro espacio de trabajo, en nuestra casa, es permitir que entre la luz del sol. Y además ponerle conciencia, es decir, cuando te levantes por la mañana, abre la ventana, pero nosotros muchas veces aquí abrimos más con la intención de ventilar, ¿no? Correcto. Siempre abrimos, decir, bueno, abre y ventila la casa, ¿no? Pues más que con la intención de ventilar, que también, pero con la intención de que entre la luz solar, porque la luz solar es como una gran pila que va a cargar de energía nuestro espacio de trabajo y nuestra casa. Siempre que vayamos a buscar una casa donde mudarnos, como siempre digo, siempre que podamos, siempre que tengamos una oficina, vamos a potenciar siempre que tengamos luz natural. Aquí, por ejemplo, en los estudios, pues en Sevilla Fútbol Club Radio tenemos unos ventanales magníficos que entra la luz del sol, ¿no? Y además se pueden abrir, o sea que el chi va a fluir suavemente por estos estudios, ¿no? Y también cuando en nuestro espacio de trabajo o nuestro hogar pongamos luz artificial para la noche o para un momento en que pues, esté más oscuro, utilicemos una luz que se asemeje a la del sol, es decir, una luz cálida, una luz amarilla o anaranjada. De hecho, pues, por ejemplo, las típicas lámparas de mesita de noche pues suelen tener ese velo, ¿no? Esa no me sale el nombre, las lámparas tienen alrededor Sí, mampara. Es una mampara que tamiza la luz, ¿no? Y hace que sea mucho más cálida, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y por supuesto, según el Feng Shui, debemos evitar espacios en los que no entre la luz solar, ¿no? Entonces, bueno, eso sería la primera... complicado eso. La primera ley del Feng Shui. Además, yo no sé si te ha pasado, Javi, cuando entras en un sitio que lleva mucho tiempo cerrado y entras y está oscuro, sientes como una sensación rara, ¿no? Es como una sensación de agobio, a veces incluso de inquietud interior, ¿no? No es lo mismo que cuando entras en un sitio luminoso está claro. No es igual. Luego, comentar algo sobre los colores, ¿no? Muchas veces cuando vamos a decorar la casa o vamos a decorar espacios, es muy importante también tener en cuenta los colores que vamos a utilizar, ¿no? Y voy a repasar algunos colores de los más usados, de los más importantes y de los que más influencia tienen en el tema este del Feng Shui, ¿no? Uh-huh. El primer color, el azul, ¿no? El azul, que es el elemento agua y que, bueno, el azul nos va a dar sensación de paz, de pulcritud, favorece al descanso, a la tranquilidad interior, a la calma. Entonces el color azul es muy interesante, por ejemplo, si piensas, es un color que se utiliza mucho en las sábanas, en los pijamas, se utiliza mucho, ¿no? Cuando te compras un pijama, pues casi todos tenemos un pijama azul en casa, ¿no? O por ejemplo, piensa en esa estampa de las islas griegas, ¿no? De Mykonos, que se ven todas las casitas blancas con los techos azules, ¿no? Uh-huh. Que te da como una sensación de calma, de paz, de tranquilidad, que te dan ganas de irte allí a pasar el verano, ¿no? Como entonces el azul es un color muy interesante para potenciar en nuestro dormitorio, por ejemplo, ¿no? Luego, por el contrario, tenemos el rojo. ¿El rojo con qué elemento crees tú que puede estar asociado?
El rojo con la alegría, ¿puede ser? No, elemento. Hemos dicho azul el agua, sí. El rojo... Fuego, ¿no? El fuego, ¿no? Entonces el fuego, pues tenemos ahí la pasión, la alegría, la diversión. Por ejemplo, si pensamos en una discoteca, ¿no? O en una sala de juego, pues casi siempre el color rojo va a predominar, ¿no? Es como que pasión... por ejemplo, mira, los colores del Sevilla, ¿no? Sí. Pues son rojo y blanco, pero el rojo te lleva a la pasión, al fervor, ¿no? Es un color muy... que no se recomienda, por ejemplo, tener en tu cuarto donde vas a descansar, pues mucho elemento rojo, porque probablemente te provoque un poquito de inquietud a la hora de dormir, ¿no? Entonces a lo mejor pues tienes problemas de sueño y a lo mejor es porque tienes un exceso de rojo en tu dormitorio, ¿no? Así que si tienes, por ejemplo, un problema de ansiedad o tienes un problema de estrés, no vayas a pintar el salón de tu casa de rojo, ¿no? Si quieres reducir tu estrés, tu ansiedad, pues utiliza mejor otros colores, ¿no? Yo, además, mira, te voy a contar una anécdota. Hace un par de veranos estuve en Madrid una semana de vacaciones y por error, estaba buscando hoteles por internet que eran como muy... así moderno, ¿no? Para pasar la semana en Madrid. Digo, vamos a quedar en un hotelito así guay de Madrid, moderno. Y no vi la habitación por internet. Sí, ¿y qué te encontraste? No, y resulta que cuando llegamos a la habitación estaba decorada como un bar de copas. Sí. O sea, yo entraba en la habitación y decía, pues acabo de entrar en un club nocturno, ¿no? A ver, no me malinterpretéis, no era un hotel de esos que estáis pensando, ¿eh? Era un hotel bueno del centro... No, me van a malinterpretar. Era un hotel bueno del centro de Madrid, pero que tenía esas decoraciones en las habitaciones. Claro, al principio yo dije, qué chula la habitación, esto parece un bar de copas, qué guay, ¿no? Bueno, pues te quiere creer que me costaba la vida dormir. Porque no estaba eso decorado para yo dormir, ¿no? Era como los colores eran rojo y negro y entonces te provocaba como un estrés ahí extraño y yo estoy seguro que eran por esos colores, ¿no? Luego, otro color muy interesante para decorar los espacios es el marrón. Porque el marrón simboliza la tierra. Es el color de la tierra. Entonces nos va a dar seguridad, nos va a dar confort, nos va a dar comodidad. Es el color de la comodidad. Por eso, si te das cuenta, en los salones se utiliza mucho, en el salón de estar se utiliza mucho el marrón. O sea, el sofá muchas veces de color marrón, hay cojines de color marrón. Entonces, el marrón te da confort. También el marrón es un color muy interesante por esto del confort y la comodidad para tener, por ejemplo, en el dormitorio, ¿no? Hemos dicho antes que un color interesante es el azul, pero otro color muy interesante es el marrón, ¿no? De hecho, también hay muchos cuartos que utilizan los colores crema, los beige, los tonos esos para... A mí me gusta mucho ese color para el descanso, ¿no? Luego otro color muy interesante, el blanco, que el blanco representa el metal y el metal, pues el sinónimo de fuerza, de resistencia, de individualidad... y además fomenta la creatividad, ¿no? Es decir, que mucho blanco ayuda, pues con eso de dejar la mente en blanco, pues ayuda a que seamos más creativos, ¿no? Uh-huh. Y por último, hablando de colores, y luego vamos a entrar en cosas también muy prácticas, hablando de colores, pues hablamos del verde. El verde, pues el color de las plantas, el color de la madera, representa el elemento madera. Y, pues lógicamente, hablamos de naturaleza, de abundancia, de prosperidad, pero también es un color que da tranquilidad, que hace que hablamos de verde suave, ¿eh? No de un verde fosforito así, ¿no? Sino de un verde suave. Entonces, los verdes es un color muy interesante para los baños, para estar, ¿no? Que te da tranquilidad, para relax. Fíjate también... El verde en los baños no lo he visto yo habitualmente, claro, tampoco un verde suave, sí, un verdecito suave. Estoy viendo yo a baños que lleven el Feng Shui en su decoración, claro. Sí, un verde, a ver, no un verde muy fuerte, pero sí un verde suavecito. Hay algunos baños que sí, o por ejemplo, se puede tener un baño a lo mejor con las cosas blancas y las toallas verdes, por ejemplo, uh-huh. y nos va a dar tranquilidad. Fíjate qué curioso que los quirófanos normalmente, y los trajes cuando te operan y demás, de los médicos, suele ser de color verde.
porque es un color que te da tranquilidad, te da paz, ¿no? Y como es un momento en el que pues, todo el mundo está un poquito nervioso, pues es un color que te relaja, que no te inquieta, ¿no? Imagínate que te vas a operar y el quirófano es rojo y todos los médicos van con un traje rojo chillón, ¿no? Te pondrías como muy alterado, ¿no? Sí. Entonces por eso se utiliza el verde, que es un color como más que te da más tranquilidad y más paz. Dicho esto de los colores, pues vamos a ir con algunas cositas muy prácticas que yo creo que muchos vais a pensar en cosas que tenéis en casa, ¿no? Primero vamos a hablar bueno, de los adornos, ¿no? Sí, De los objetos que tenemos en casa para decorar. sí. Es bueno primero que nos rodeemos, intentemos rodearnos de cosas alegres, que nos den alegría, ¿no? Es decir, que cosas que cuando las veamos nos hagan sentir alegres, que no nos den sentimientos negativos. Hay una cosa muy importante que dice el Feng Shui, que aquí vuelvo a decir, que bueno, que nadie se ponga a tirar cosas como un loco, pero el Feng Shui habla que tengamos mucho cuidado con las antigüedades. Con las antigüedades. ¿Por qué? Porque según el Feng Shui, todo lo que nosotros tenemos en casa va cogiendo energía de las cosas que han ido pasando en nuestra casa, ¿no? Es decir, que, bueno, pues si es una casa donde se ha discutido mucho, si es una casa donde han sucedido cosas negativas, todo lo que hay alrededor se impregna de eso, ¿no? Entonces, claro, imagínate si tú tienes en tu casa un mueble del siglo XIII, pues imagínate la de cosas que ha podido vivir ese mueble, ¿no? Entonces, bueno, pues el Feng Shui habla que cuidado con las antigüedades y que si tienes alguna, vale, pero eso de estar en un espacio donde todo sea muy antiguo y de diferentes sitios, pues hay que tener cuidado porque igual esa carga negativa de esos objetos o de esas situaciones que hayan podido vivir esos objetos, pues nos puede estar afectando negativamente, ¿no? Me ha recordado una anécdota. Yo una vez viviendo de alquiler en un piso que había alquilado, fíjate que yo nunca me había planteado esto que tú me estás diciendo, pero es que a mí me generó esa energía. Se presentó un día, yo llevaba pocos meses viviendo allí, y se presentó un día una mujer en la puerta, y al llamarle a abrir, una señora muy mayor, y me dijo, nada, que quería conocer quién vivía ahí, y me dijo que ella había vivido con su familia 35 años en esa casa. Y nada, simplemente la mujer se emocionó porque tenía muchos recuerdos, mucha nostalgia y tal, y dijo, nada, simplemente quería conocer quién se ha quedado con esta casa. Y antes de irse fue una conversación de 2 minutos, la mujer solo me quería conocer. Y antes de irse me dijo, quiero que sepas una cosa, en esta casa hemos sido muy felices. Ah, mira. Y a mí me marcó ese comentario. Y es cierto que yo ya no vivo allí, yo ya me he ido y tal, pero siempre recuerdo esa casa con ese comentario, una casa que me transmitía felicidad. Fui muy feliz, ¿no? Además era una época para ser feliz. Y a mí me generó solamente el comentario esa sensación de felicidad de esa casa. Claro, y al contrario, ¿no? Por ejemplo, cuando en una casa ha habido algún suceso trágico un asesinato o demás, o algo, sí. pues se intenta ocultar, ¿no? Porque claro, es como que, no sé, de alguna manera podemos pensar que se ha impregnado esa casa de ese suceso y muchas veces, sobre todo en pueblos pequeños donde todo el mundo sabe que una determinada casa pues ha pasado algo determinado, muchas veces esas casas se quedan vacías para el resto de la historia porque nadie quiere vivir ahí, ¿no? Sí. Otra cosa con respecto a la decoración y el mundo del Feng Shui es que tendamos a que sea la mínima posible, ¿vale? Es decir, mientras menos cosas, mejor. ¿Por qué? Porque a mayor espacio libre, mayor espacio va a tener la energía para fluir, ¿no? Hemos dicho que el chi, la energía, debe fluir de una manera armónica por nuestra casa, por nuestros espacios. Pues si hay muchas cosas, pues eso va a costar que fluya, ¿no? Es decir, un poco de sentido común, ¿no? Yo esto, por ejemplo, lo experimenté. Yo tomé la decisión, yo he vivido ya en 2 casas de alquiler después de irme de casa de mis padres y yo tomé la decisión de no colgar ningún cuadro. Entonces yo, por ejemplo, en mi casa anterior
no tenía ningún cuadro colgado en la pared. Y todo el mundo que venía me decía, bueno, os queda por colgar los cuadros, ¿no? Cuando venían a ver la casa, decía, bueno, os queda por poner... ¿Por qué? ¿Por no tapar luego el agujero? No, porque yo me sentía más... O sea, era una cosa como de que yo me siento mejor en un espacio donde no hay cuadros. Es decir, siento como más paz, más tranquilidad, ¿no? ¿Tampoco estanterías en la paredes lisas o...? Sí, paredes lisas. Estanterías. No, no tengo nada colgado en la pared. Y en mi casa donde vivo ahora... Solo hay un cuadro y era porque estaba. O sea, cuando yo llegué a la casa estaba. El cuadro tiene una flor así, es bonito. Y dije, bueno, venga, vamos a dejar el cuadro ahí que no me hace daño. Pero en el resto de todo no hay nada colgado, ¿no? Entonces, bueno, sí, puse... A modo de decoración sí puse un vinilo de estos que a mí me gustan, de sonríe y sé feliz y cosas de esas. Que es un vinilo que tengo ahí en una pared. Y bueno, pero no tengo colgado cuadros, ¿no? Ni en el pasillo, ni nada, no quiero, ¿eh? Entonces, bueno, pues... Y yo noto que hay más armonía, me da paz eso, ¿no? Y luego otra cosa importante es que si tenemos adornos, evitemos que los adornos tengan formas punzantes. ¿Por qué? Porque si el chi, a ver, si hablamos simbólicamente, ¿no? Imaginémonos que el chi está fluyendo por el espacio. Si yo tengo un cuchillo ahí puesto de adorno, imagínate un cuchillo puesto en pie al lado de la tele, pues ese cuchillo está cortando el chi. Es decir, no está haciendo que el chi fluya, sino que lo está como cortando, ¿no? Entonces, el chi lo que habla es que si pones adornos, pues intenta que sean redondeados, que hagan que si el chi está circulando, pues que no lo corte, ¿no? O sea, el que tenga una katana típica colgada a la pared, mal, ¿no? Mal, chungo. Muy chungo, vamos. Aparte, no quiero asustar a nadie, pero como leas un libro de Feng Shui muy radical, cuidado, ¿eh? Sí, o sea, tipo maldición. No, te asusta porque te habla, porque claro, los que creen en el Feng Shui y los que defienden el Feng Shui te hablan que un elemento, por ejemplo, punzante que te esté apuntando durante mucho tiempo al día te puede provocar hasta un problema de salud. A ver, yo no digo eso porque no quiero entrar en eso, porque no, ya esto hablamos de creencias, ¿no? Pero digo, si a alguien le interesa mucho el Feng Shui y lee algún libro sobre el Feng Shui, va a ver que te lo dicen. O sea, te dicen, ten cuidado si yo qué sé, porque a lo mejor tú tienes en tu cama, en la mesita de noche, una navaja, porque te gusta tener una navaja en la mesita, yo qué sé, ¿no? No sé. Sí. O tienes un abre cartas en un escritorio que te está apuntando todo el día porque estás trabajando ahí, ¿no? Entonces, bueno, el Feng Shui recomienda que si puedes evitar eso, pues ya está, que lo tengas en un cajoncito, vamos. No quiere decir que lo tires a la basura, pero que no lo tengas apuntándote, ¿no? Porque es una... Te recomiendan. Hombre, ya me da miedo. Es que nunca me lo he planteado, pero claro, ya después de esto voy a andar con cuidado. Aunque no crea mucho, pero ya ando con cuidado. Claro, por ejemplo, mira, te sigo hablando un poco de esto, ¿no? Por ejemplo, te dicen, ¿no? Si tienes un armario, ¿no? Pues ten cuidado que la puerta no se quede abierta, esa arista, ¿no? Que se crea si tú dejas un armario a medio abrir, pues la puerta hace como una arista. Entonces ten cuidado que esa arista no te apunte mientras estás durmiendo. O si una puerta la dejas entreabierta, ¿no? El Feng Shui dice que la puerta o abierta o cerrada, ¿no? O sea, una puerta o la dejas abierta para que el chi circule. Una puerta del dormitorio, por ejemplo. Eso es. O la dejas abierta o la dejas cerrada. Pero no la dejes entreabierta, porque estás creando una arista. ¿Sí? Vale. Entonces, si la dejas abierta, el chi va a fluir, ¿no? Va entrando, saliendo, que guay. Si cierra la puerta, el chi se queda ahí como guardadito un tiempo, que no está mal, ¿no? El problema sería que se quedara estancado mucho tiempo, digo días o meses, ¿no? Pero sí que el chi el Feng Shui defiende que las puertas o la dejes abierta o la dejes cerrada. Ahora que estoy hablando de las puertas, lo iba a decir luego, pero bueno, lo digo ya. La del baño, muy importante que esté cerrada. El ¿vale? baño cerrado. Según el Feng Shui. Entonces se acumula la humedad. ¿Por qué? Bueno, se puede ventilar, lo ventila, y luego la cierra. ¿Por qué? Porque el baño para el Feng Shui es como un sumidero, ¿no? Es como que tiene muchos agujeros, el agujero del bidé, el agujero del lavabo, el agujero de la bañera, el agujero del inodoro. Entonces son como sumideros de energía. Por ahí el chi no fluye, sino que se va, ¿no? Es decir, que es como que se va. Y no solo se va,
sino que lo que entra del sumidero es malo, ¿no? ¿Por qué? Porque te está entrando algo que se supone que es un desagüe, ¿no? De lo que está sucio, ¿no? Cuando tú te bañas, la suciedad se va por el desagüe. Pero claro, si no tapas eso, energéticamente lo que te entra por el desagüe pues no es bueno, ¿no? Entonces recomiendan siempre que la puerta del baño esté cerrada y en la medida de lo posible, no, que dejemos siempre la tapa del inodoro echada. ¿Sí? Eso sí. La tapa del inodoro es siempre cerrada. Eso sí. Solo la levantamos cuando vamos a hacer nuestras cositas y el resto del tiempo cerrado. Porque es como dicen los que hablan de Feng Shui, dicen que es el punto donde que tenemos que tener más cuidado de la casa. De la casa. Porque por ahí nos pueden entrar mucha mala energía e irse mucha buena energía. Entonces cerramos la tapa y fuera. ¿Tapones en los desagües? No. Sí, se puede poner, se puede poner. Yo he estado en casa de gente que lo hace, le gusta el tema del Feng Shui y tapan los... O sea, cuando no están usando los... Ponen el tapón. Ponen el tapón, sí. Es como... Dicen que se guarda mejor la energía, repito, Esto no hay evidencia científica, no hay experimentos hechos al respecto, pero bueno, los que siguen este tipo de creencias pues lo llevan a cabo. Elena, nuestra técnico, me dice que su abuela ha quitado, Elena, tu suegra ha quitado el espejo. ¿De dónde? De la entrada. Y porque dice que abrías la puerta y te encontrabas contigo mismo en el espejo y que lo ha quitado por el Feng Shui. Bueno, los espejos es también los espejos son también algo... en el Feng Shui también dan muchos problemas. Sí. Sí. A ver, los espejos deben ser para mirarse un poquito y ya está. Y fuera, ¿no? O sea, el del baño. El del baño, por ejemplo, en el dormitorio, se deben evitar. Se deben evitar. Y si tienes alguno, que no te apunte a ti. O sea, eso de tener un espejo que te esté reflejando todo el tiempo mientras duermes y todo eso, según el Feng Shui, repito, según el Feng Shui, mejor no tenerlo. No tener ningún espejo en el baño. O sea, en el baño, en el dormitorio. Y especialmente si te refleja. Vale. Es decir, puedes tener a lo mejor uno de estos que son de pie, que tiene ruedecitas o lo que sea, y que no te apunte mientras duermes. Pero si hay un uso... que yo esté como estoy, yo tengo la pared entera del armario, es un espejo, claro. Claro, pero si es, por ejemplo, el espejo, si es muy interesante, si, por ejemplo, te voy a contar, esto te va a gustar. Por ejemplo, si tú quieres duplicar tu dinero, ¿no? Según el Feng Shui, puedes poner el dinero al lado de un espejo de manera que se ve doble. Y como en el Feng Shui importa mucho lo simbólico, pues puede ser que tu dinero se multiplique, según el Feng Shui. Es decir, que tú pones... No literalmente. No literalmente. Te van a venir oportunidades, ¿no? Sí, pero por ejemplo, en algunas consultoras de Feng Shui hacen que, por ejemplo, imagínate, cuando tú tienes un negocio y tienes la caja registradora, pues te recomiendan poner muchas veces la caja registradora se pone pegada a una pared, ¿no? Por ejemplo, tienes un mostrador y tienes una pared al lado. Pues te recomiendan que en esa pared pongas un espejo. De manera que la caja registradora se está duplicando, ¿no? Es como que duplicas la entrada de dinero a tu negocio, ¿no? Y es bastante interesante. Pero Hacienda paga nada más que por lo que hay en la caja. Por Hacienda no paga, claro, por Hacienda solo por lo que hay en la caja, ¿no? Vale. Si te entra más, pues tal, ¿no? Bueno, esto es sobre... Otra cosa importante sobre el tema de los adornos es que evites adornos que cuelguen muy pesados, ¿no? A ver, esto, pues no, a ver, hablo a lo mejor de una lámpara, ¿no? Pues intenta que si tienes lámparas en tu casa pesen poco, o si, por ejemplo, la lámpara de tu dormitorio, pues que intentes que sea liviana, si la tienes justo encima tuya, que no sea un lamparón, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo, porque estás descansando simbólicamente con algo pesado arriba que simbólicamente puede ser algo que se caiga, ¿no? Y te pueda hacer daño. Esto con respecto a los adornos. Un tema también muy polémico, que da mucho de sí, es el tema de los pasillos, ¿no? Los pasillos, ¿no? ¿Por qué? Porque el pasillo es como una especie de embudo para el chi, ¿no? Es como un embudo para la energía. Entonces, es como que si tienes un salón, el pasillo y los dormitorios, pues en el salón hay mucha energía,
abre la puerta del pasillo y el chi corre ahí a lo grande por el pasillo, ¿no? Entonces, importante, que en los pasillos no haya muebles ni obstáculos. Repito, en la medida de lo posible, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, en mi casa de mis abuelos y de mis padres, en el pasillo sí me ponían como un mueble ahí muy extraño. Tipo aparador, ¿no? Tipo aparador, pero en medio del pasillo así con unas patas doradas, así, no sé si sabes qué mueble te digo. Perfectamente. Unas patas doradas con una tapa de mármol encima, con un espejo arriba. Unas tapas doradas, las patas que a lo mejor hacían una curvatura. Eso y es, ribetes y cosas eso que era de nuestros abuelos, eso ya en ninguna casa. Nadie dice, vamos a comprar este mueble. Ahora no, actualmente nadie dice, vamos a poner un aparador en medio del pasillo. Es muy raro eso que ocurra. Entonces, ese tipo de mueble, pues es mejor no ponerlo, ¿no? Es como que el pasillo también debe estar libre, debe estar para que el chi fluya pues de una manera armónica, ¿no? Y bueno, hablando de lo que hemos hablado antes, de pasillos y puertas, pues si el pasillo genera una corriente de chi, esto es una cosa que creo que hablamos un día tú y yo, Javi. Imagínate, ¿no? Vamos a imaginar un pasillo que da a una habitación. Imagínate el pasillo, al final del pasillo hay una puerta y la puerta da a una habitación donde duermes y está la cama directamente. No sé si me explico. O sea, pasillo, puerta, cama. Claro, ahí está habiendo un exceso de chi, porque el pasillo corre por el pasillo, el chi corre por el pasillo. Como una ráfaga de viento, ¿no? Claro, la puerta está abierta y eso está dando en tu cama y si estás durmiendo, pues te está dando a ti el exceso de chi. Entonces, también cuidado con eso, es decir, si tenemos esa situación en nuestra casa, pues cuando vayamos a dormir la puerta cerrada, para que no haya esa corriente de chi que nos está dando de pleno. Por eso también se recomienda que el dormitorio, si tenemos esa situación, intentemos poner la cama, repito, siempre en la medida de lo posible, que no le dé ese impacto de chi, es decir, que la puerta no dé de pleno en nuestro cuerpo durmiendo, ¿no? Antes me has hablado del orden y bueno, ahora hay unos libros que no sé si tú los has visto que están muy de moda, que eso igual... Yo creo que nos va a dar tiempo, Javi, ya te digo, de hacer un Feng Shui segunda parte, ¿eh? Porque yo creo que veo que el tema es muy interesante. Sí, además me está gustando. Sí, y me va a dar para, no sé si lo haremos la semana que viene o a la otra, pero haremos una segunda parte. Ahora hay unos libros que no sé si has oído hablar de ellos, de una autora oriental que se llama Marie Kondo, no sé si has oído hablar de ella. Me suena el nombre de ella, porque se presta a broma. Sí, Marie Kondo. Pues Marie Kondo ha escrito unos libros ahora que habla de cómo hay que ordenar las cosas, que se han convertido en unos auténticos bestsellers. Y esta señora Marie Kondo, bueno, es una obsesa total del orden. Y entonces pues, ha escrito una serie de libros de cómo ordenar las cosas, ¿no? Y bueno, pues para mí, no sé, pero para mí, muy curiosamente, ha tenido muchísimo éxito. Y se han vendido millones. No sé, me llama mucho la atención que se vendan libros de ordenar, ¿no? Es como... Pero sí es que está claro cómo hay que ordenar las cosas, ¿no? Pero bueno, ha tenido esta mujer mucho éxito. Y digamos que el Feng Shui es un gran defensor, como podéis imaginar, si se habla de la armonía de los espacios, es un gran defensor del orden. Todo debe estar ordenado y el desorden nunca es bueno. Es decir, que si queremos trabajar bien, pues nuestro espacio de trabajo tiene que estar ordenado. Si queremos dormir bien, nuestro dormitorio tiene que estar ordenado. Si queremos cocinar bien, nuestra cocina tiene que estar ordenada. Una casa ordenada va a tener buena energía, una casa desordenada va a tener mala energía. Y yo, por ejemplo, te digo que este es uno de mis grandes retos. Yo soy desordenado. O sea, yo menos mal que mi pareja es muy ordenada. Pero a mí me cuesta muchísimo trabajo. Yo soy de los que quiero ser ordenado, de los que le pongo empeño. Pero yo me acuerdo cuando yo era pequeño, mi mesa de estudio estaba desordenada, mi mochila está desordenada, mi coche está desordenado y yo soy un desastre del orden, pero muy desastre. Y es mi reto, ¿no? Yo intento que todo esté siempre ordenado, pero sí es verdad que me doy cuenta, y lo noto en mí,
la diferencia de cuando trabajo y mi entorno está ordenado a cuando trabajo y mi entorno está desordenado, ¿no? Rindo mucho mejor cuando mi entorno está bien, está ordenadito, está todo en su sitio, está todo limpio, claro y digamos que ese sería como la base primera. O sea, si alguien dijera, oye, ¿qué es lo básico del Feng Shui? Que las cosas estén ordenadas, ¿no? Ya después nos ponemos a mirar cómo están los adornos, cómo es la ventilación y todo lo demás. Pero lo primero es que todo esté ordenado, ¿no? Sí. Otro tema muy interesante que la gente pregunta mucho cuando se habla de Feng Shui es el tema de las plantas. ¿Vale? Las plantas, ¿qué tal las plantas, no? Pues el Feng Shui ve las plantas de una manera muy positiva, ¿no? Hemos dicho que el Feng Shui viene de observar la naturaleza y entonces, bueno, las plantas vivas, hablamos de plantas vivas, pues tenerlas en casa, pues eso es algo positivo, ¿no? Es como que traemos la naturaleza a nuestra casa, ¿no? Las plantas, fíjate que además simbólicamente, cuando queremos expresar un sentimiento, cuando queremos expresar afecto a alguien o darle un regalo a alguien, se utiliza mucho como regalo, ¿no? Llevar una plantita a casa de un amigo, ¿no? Llevarle el regalo de una macetita, de una plantita. Cuando llega Navidad, pues tenemos la flor esa de Pascua, ¿no? Que muchas veces regalamos y que alegra una casa en Navidad. O, por ejemplo, en el mundo del amor, pues los enamorados se regalan flores, ¿no? Entonces, simbólicamente, para los que utilizan el Feng Shui, pues es interesante tener plantas en casa. ¿Qué tipo de plantas? Pues volvemos otra vez a lo mismo, lo de siempre. Vamos a intentar plantas con hojas redondeadas, plantas que no sean punzantes. Por ejemplo, el Feng Shui no defiende mucho que se tengan cactus en casa. ¿Por qué? Porque los cactus que tienen pincho, tienen espinas, y aunque algunos dicen que son muy sanos porque absorben radiaciones y demás, para el Feng Shui los cactus tienen esa forma punzante y simbólicamente pues el cactus te está lanzando como dardos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los cactus, siempre digo, según el Feng Shui. Entonces, bueno, que utilicemos plantas con hojas redondeadas, y hay una planta por excelencia que es el bambú. El bambú para los orientales, pues digamos, es la planta por excelencia, pues para tener en tu casa, para tener un jardín y con el tema de las plantas, cuidado, porque el Feng Shui hace especial hincapié en no tener en casa flores marchitas o secas. ¡Oh, Dios! Sí, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque según el Feng Shui eso atrae mala energía, ¿no? Es decir, que si tienes flores que estén frescas, que estén vivas, que estén recién cortadas, pero una vez que esa flor se seca, se muere, es que es como que tienes eso, pues tienes un ser ahí que ha estado vivo y lo tienes inerte en tu casa, ¿no? Entonces, pues igual que no tendrías un animal muerto, pues no tengas ahí flores secas. Bueno, hay gente para todo, ¿eh? Hay gente para todo. Pero igual hay mal rollo ahí, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, pues plantas sí. Aparte, van a favorecer la concentración, favorecen el estudio, ¿no? Dicen que si tienes una plantita al lado mientras estudias, pues vas a estudiar mejor, vas a estudiar más concentrado, ¿no? Y por hoy, por el tiempo, vamos a terminar. Ya digo que otro día hablaremos más, porque me queda muchísimo para hablar del Feng Shui, pero hablaremos otro día. Hablar también de la importancia de la música. Es decir, la música genera también y cambia la energía del espacio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de música deberíamos favorecer si queremos que haya una buena energía en nuestra casa? Pues una buena música instrumental. Y también habla mucho que la música se escuche bien, o sea, tengamos un buen equipo, que tengamos un buen equipo de música, que cuidemos la música, ¿no? que suena en nuestro espacio. Pero la música ideal, pues música instrumental, música de piano, música clásica, música tipo New Age, música
¿no? La música que podemos escuchar cuando vamos a un spa, cuando vamos a una clase de yoga, ¿no? Ese tipo de música también vamos a ver que cambia la energía. Y esto, por ejemplo, yo lo hago en mi casa muy a menudo y es que cambia realmente la energía, ¿eh? Mira, este tipo de música que estamos escuchando ahora de fondo, me voy a callar un poquito. Ya nos ha cambiado la energía, Javi. ¿No te sientes ahora diferente? Totalmente. Ahora todo ha cambiado, todo es... Entonces es como que te cambia. Hombre, relaja. De hecho, en los sitios de yoga y de relajación, de masaje y eso, te ponen este tipo de música, ¿no? Claro. Entonces, pero lo curioso de esto es que no solamente nos va a relajar a nosotros, sino que el espacio, porque repetimos, ¿no? Para el Feng Shui, todos los elementos tienen una energía. Entonces, ¿qué pasa? Que la música nos trae esta energía, nos va a impregnar a nosotros, pero también al espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos en casa, imagínate lo que hemos hablado antes, de que tenemos antigüedades que están cargadas de energía, ¿no? Que puede ser chunga, o tenemos algo que nos da mala energía en casa, pues el poner esta música va a equilibrar esas malas energías, ¿no? Entonces, bueno, y también una cosa que se utiliza mucho en el Feng Shui son estos móviles que vemos en las películas de miedo, ¿no? ¿Has visto estos móviles que se cuelgan, que son como tubos de metal, que suenan y como tienen... atrapasueños de estos así, ¿no? Sí, el atrapasueños es otra cosa, pero bueno, son como unos colgantes de madera, que son como unos tubos de madera o de metal que suenan cuando el aire pasa. Sí. Eso también es interesante porque armoniza el ambiente y bueno, los orientales lo utilizan mucho, ¿no? Así que yo creo que de momento lo vamos a dejar ahí porque me parece que el tema es muy interesante. Seguimos, ¿no? Y me quedan cosas como objetos que nunca deberías tener en casa, cómo debes poner tu dormitorio, cómo debe ser el baño, cómo cosas para atraer dinero, o sea que queda mucho tema muy interesante. Pues seguimos el próximo día con el Feng Shui, que nos come el tiempo. Instituto Alma y Mente, Alexis Melgar, gracias. Gracias, hasta la semana que viene, Javi. Nosotros nos marchamos, regresamos